Encerré a su amante en el garaje y quería que ella se disculpara de verdad. Pero las cosas se salieron de control y al final llegaron los policías. Mi teléfono se descargaba solo cada noche, hasta que vi esto. El batería de mi teléfono no debería caer del 100% al 20% mientras duermo. Pero la mía lo hacía, todas las noches. Al principio pensé en actualizaciones o apps que se portan raro en segundo plano. Sucede. Hasta que miré el informe de batería. Picos de actividad a las 2:17, 3:04 y 4:11 de la mañana. Siempre el mismo patrón. Siempre con el teléfono bloqueado. Abrí el registro de tiempo de pantalla. Una aplicación aparecía una y otra vez, consumiendo horas. Pero yo nunca la había instalado. No tenía icono, ni notificaciones, ni rastro en el cajón de apps. Solo actividad silenciosa en background. Le pregunté a mi esposa Marina si había descargado algo en mi teléfono. Se encogió de hombros. Quizás se te olvidó instalarla. Sonaba razonable, durante 5 minutos. Porque la noche siguiente la app se actualizó sola, sin desbloquear el teléfono, sin mi permiso. Me llamo Andrés. Durante semanas el patrón no cambió. Batería que se vaciaba, horarios nocturnos idénticos, la app trabajando en secreto y actualizándose sin tocar nada. Cada mañana revisaba los registros, siempre lo mismo. Marina decía que era una tontería técnica, que yo veía fantasmas donde no lo sabía. Yo asentía, pero ya no dormía tranquilo. Algo no encajaba, y esa sensación no se iba. Empecé a observar más de cerca, con calma, sin acusaciones, porque si algo estaba pasando en silencio mientras dormía, tenía que descubrirlo. Y ese detalle del teléfono fue solo la primera señal. Una noche encendimos la televisión, y el reproductor de series se abrió solo. En la pantalla principal apareció la lista, continuar viendo. Ninguno de los títulos me sonaba. Géneros distintos, idiomas distintos, series que nunca habíamos mencionado en casa. Pensé que quizás Marina había empezado algo y se le olvidó contármelo. Le pregunté con calma si había visto tele esa semana. Me miró y dijo: No, llevo días sin sentarme frente al televisor. Ni una sola vez. Entré en la configuración de la cuenta. El historial mostraba horas y horas de reproducción. Muy tarde por la noche. Temporadas enteras completas. Maratones. No episodios sueltos. Lo peor no eran los programas. Era el nombre del dispositivo al lado de cada reproducción. Living Room, Guest. Nuestro televisor aparecía como Sala Principal, Andrés y Marina. Este otro estaba conectado a la misma cuenta, pero no era nuestro, y llevaba semanas reproduciendo. Le mostré el historial a Marina. Se acercó, miró la pantalla, se quedó callada unos segundos y dijo: Seguramente es un error de la app. A veces las cuentas se confunden con dispositivos viejos o de algún familiar. No le des más vueltas. Asentí despacio, pero por dentro algo se movió. No era rabia. Era una alerta fría. Algo no encajaba. Esa noche apenas dormí. Al día siguiente volví a entrar en la cuenta desde mi teléfono. El dispositivo Living Room Guest seguía ahí. Y había una reproducción nueva. De las 2:48 a las 5:12. Una serie completa de 6 episodios. No le dije nada a Marina esa mañana. Solo la observé mientras preparaba el café. Se movía con la misma naturalidad de siempre. Pero yo ya sabía que algo ocurría en paralelo a nuestra vida. Algo que usaba nuestra cuenta, nuestro wifi, nuestro hogar, sin invitarme. Y esa noche, al encender la tele, la lista continuar viendo había crecido. 2 episodios más, reproducidos a las 3:41 de la madrugada, en el mismo dispositivo fantasma. Ahí supe que esto no iba a parar solo. Tenía que seguir mirando, más de cerca, sin parar. Compras que nunca hice y un televisor que veía series sin mí. Los recibos del supermercado no deberían incluir cosas que nunca trajiste a casa. Pero los míos empezaron a hacerlo. Al principio parecía un error del cajero. Un producto de más en la cuenta. Sucede a veces. Lo miras,
Ves que no lo compraste y piensas que fue un descuido. Pero la semana siguiente volvió a pasar. Otro artículo distinto. Mismo patrón. El recibo lo mostraba, pero en las bolsas no estaba. Decidí revisar el historial digital de la tienda desde su aplicación. Ahí apareció la secuencia clara. Cada vez que íbamos juntos al supermercado, unos minutos después surgía una segunda transacción. Siempre pequeña. 1 o 2 productos. Nunca más. Cuando le pregunté a Marina si había vuelto a entrar en la tienda después de que saliéramos, me dijo que no. Que habíamos salido juntos y nos fuimos directo a casa. Que quizás el sistema había duplicado el pedido por error. Que no le diera más importancia. Yo asentí. Pero entré de nuevo en la aplicación. Y vi algo que no encajaba. Esas compras extras se habían registrado en un carril diferente. En el mismo minuto en que, según el primer recibo, ya estábamos pagando en la caja principal. Y el horario coincidía exactamente con el momento en que el coche ya estaba saliendo del estacionamiento. No dije nada más ese día. Solo guardé los recibos en una carpeta que empecé a tener en el cajón del escritorio. Los comparé uno con otro. El patrón era idéntico. Primera compra juntos. Pago. Salida. Segunda compra minutos después. En otro carril. Con tarjeta distinta. Mi lealtad seguía intacta, pero ahora venía con una atención más precisa. No era desconfianza ciega. Era observación. Me repetía que todavía podía haber una explicación lógica. Que quizás Marina había pedido algo por separado y se le olvidó mencionarlo. Que quizás alguien más usaba una tarjeta parecida. Pero cada vez que lo pensaba, la respuesta no terminaba de cuadrar. En casa todo seguía igual en la superficie. Marina mantenía su rutina, su forma de hablar, su manera de moverse por la cocina. Pero yo ya notaba pequeños cambios. Cuando tocaba el tema del supermercado, ella respondía más rápido, con frases cortas, con un tono que intentaba cerrar la conversación. Yo no insistía, solo registraba. Una tarde, mientras ella estaba en la ducha, revisé de nuevo el historial completo. Conté 13 transacciones extras en los últimos 2 meses. 13 productos que nunca habían entrado en nuestra nevera. Cosas pequeñas. Una botella de vino caro que no bebíamos. Un paquete de café especial que ella no tomaba. Una caja de bombones que no aparecían en la despensa. Detalles que alguien había elegido con cuidado. Sentí cómo la preocupación se volvía más pesada, pero no me rompía. Al contrario, me hacía estar más firme, más atento. Porque si algo estaba pasando, yo no iba a dejar que se deslizara sin verlo claro. La lealtad que sentía por nuestro matrimonio ahora me empujaba a protegerlo de verdad. No a ciegas, con los ojos abiertos. Esa noche, cuando Marina se acostó a mi lado, me miró y dijo que yo estaba muy callado últimamente, que parecía preocupado por tonterías, que confiara en ella, que todo estaba bien. Yo le sonreí con calma y le dije que sí, que solo estaba cansado del trabajo, pero por dentro ya no había espacio para dudas pequeñas. Esas compras extras no eran errores, eran decisiones. Alguien las estaba haciendo mientras nosotros cargábamos las bolsas en el coche. Alguien que sabía exactamente cuándo salíamos. Alguien que usaba el mismo supermercado de siempre. Y ese alguien no era yo. Al día siguiente, volvimos al supermercado juntos. Hicimos la compra normal. Pagamos en la caja de siempre. Salimos. Subimos al coche. Y mientras conducía hacia casa, miré por el retrovisor. Vi a Marina sacar el teléfono y escribir algo rápido. Luego lo guardó. No dije nada. Solo seguí manejando. Pero supe que la próxima vez que revisara el historial digital, iba a encontrar otra transacción. En otro carril. Minutos después de que nosotros hubiéramos salido. Y cuando la encontrara, ya no iba a poder convencerme de que era un duplicado del sistema. La vigilancia que había empezado como algo suave, ahora era constante. No ruidosa, no agresiva, solo precisa. Porque cada detalle que no encajaba me acercaba más a la verdad. Y yo ya no quería explicaciones cómodas. Quería hechos.
Marina seguía siendo mi esposa. Seguía siendo la mujer con la que había construido una vida. Pero esos recibos fantasma me estaban mostrando que algo se movía en paralelo. Algo que entraba y salía de nuestra rutina sin que yo lo viera. Y yo ya no podía mirar para otro lado. No todavía. Pero pronto tendría que hacerlo de frente. Queridos espectadores, si os está gustando la historia, dadle like ahora mismo, que ya estamos muy cerca de la resolución. Y seguimos. Al principio eran cosas pequeñas. El llavero que siempre colgaba en el gancho de la cocina aparecía a veces sobre la encimera. Pensé que yo mismo lo había dejado ahí y se me olvidó. A cualquiera le pasa. Pero después de unos días, el patrón se hizo imposible de ignorar. Cada vez que salía temprano de casa por la mañana, las llaves estaban exactamente donde las había dejado la noche anterior. En el mismo gancho, en la misma posición. Sin embargo, cuando volvía por la tarde, no estaban. Aparecían en otro lugar, sobre la mesa del comedor, en el mueble de la entrada, encima de la nevera. Lugares que yo nunca usaba para dejarlas. Una noche decidí probar algo sencillo. Antes de acostarme puse las llaves sobre una hoja de papel blanco y tracé un contorno alrededor con un bolígrafo negro. Dibujé la forma exacta, el aro, las 3 llaves, el llavero pequeño de metal. Si alguien las movía, el contorno no iba a coincidir al día siguiente. A la mañana siguiente, las llaves seguían allí, dentro de las líneas que yo había dibujado. Pero el papel no era el mismo. Había una segunda marca de bolígrafo, ligeramente desplazada, como si alguien hubiera levantado las llaves con cuidado. Las hubiera usado, y luego las hubiera colocado de nuevo intentando ponerlas en el mismo sitio. La línea nueva estaba a milímetros de la original. No era un error mío. Era un intento de no dejar rastro. Me quedé mirando ese doble contorno un buen rato. No sentí furia, solo una claridad fría que iba creciendo por dentro. La lealtad que había mantenido durante meses ahora se transformaba en algo más fuerte. Resolución. No iba a seguir convenciéndome de que eran despistes. No había despiste que explicara una segunda línea trazada con mi propio bolígrafo. Cuando Marina se levantó esa mañana, me saludó como siempre, con un beso en la mejilla y un comentario sobre el día que tenía por delante. Yo respondí igual, calmado, sin mencionar el papel. Lo doblé con cuidado y lo guardé en el mismo cajón donde acumulaba los recibos del supermercado y las capturas del historial de la cuenta de streaming. A partir de ese día empecé a hacer lo mismo cada noche. Llaves sobre papel, contorno trazado, y cada mañana encontraba lo mismo. Las llaves dentro del dibujo, pero con una marca nueva, siempre un poco diferente. A veces más cerca del borde, a veces giradas unos grados, siempre con ese intento torpe de devolverlas al sitio exacto. No le dije nada a Marina. Seguí observándola. Noté cómo sus movimientos se volvían más tensos cuando yo mencionaba algo relacionado con la casa. Cómo sus manos buscaban el teléfono con más frecuencia. Cómo evitaba mirarme directamente cuando hablaba de nuestras rutinas. Sus defensas empezaban a agrietarse. Sus respuestas eran más cortas, más rápidas. Decía cosas como, Andrés, estás viendo fantasmas en todo, o no puedes ponerte así por una llave que se mueve sola. Yo no discutía, solo asentía y seguía. Por dentro sentía cómo la preocupación tierna de los primeros meses se había convertido en una vigilancia firme, no destructiva, protectora, porque lo que estaba en juego no era solo una llave, era la certeza de que alguien entraba y salía de nuestra casa cuando yo no estaba. Alguien que sabía dónde estaban las llaves. Alguien que conocía los horarios. Alguien que se tomaba el trabajo de intentar no dejar huella. Y ese alguien tenía acceso porque Marina se lo estaba dando. Una tarde, mientras ella estaba fuera, revisé el cajón donde guardaba las cosas importantes. Encontré una llave que no era mía, pequeña, de un candado o de una puerta que no teníamos en casa. Estaba junto a las nuestras, como si perteneciera allí. La guardé aparte.
No la toqué más, solo la observé. Esa noche, cuando puse las llaves sobre el papel otra vez, tracé el contorno con más cuidado. Al día siguiente, el doble trazo estaba ahí. Pero esta vez, la llave extra ya no estaba en el cajón. Había desaparecido. Supe entonces que no era imaginación, que no eran errores acumulados, que alguien usaba nuestra casa como si fuera suya, y que Marina lo sabía. Mi lealtad hacia ella no se había roto todavía, pero ya no era ciega. Se había convertido en una fuerza que me empujaba a seguir adelante, a no parar, a llegar hasta el final de lo que estaba pasando. Porque si las llaves se movían solas, si alguien entraba y salía, entonces todo lo demás, la batería del teléfono, el televisor fantasma, las compras extras, encajaba en el mismo sitio. Y yo ya no podía seguir fingiendo que no lo veía. La próxima vez que saliera de casa temprano, no iba a dejar las llaves en el gancho. Iba a llevarlas conmigo. Y cuando volviera, iba a mirar de verdad lo que había dentro de estas paredes. Porque la casa que habíamos construido juntos ya no se sentía solo nuestra. Y yo necesitaba saber por qué. Con calma, sin gritos, pero sin dar marcha atrás. El calendario de mi teléfono no debería llenarse de invitaciones que yo nunca acepté. Pero de repente empezó a hacerlo. Al principio pensé que eran correos de spam. La gente envía enlaces de calendario al azar todo el tiempo. Los borras y ya. Pero estos eran distintos. Cada evento venía con notas detalladas dentro. Lugares concretos. Horarios exactos. Incluso recordatorios programados horas antes del evento. Y lo más extraño, todos los eventos ya estaban aceptados. No por mí. El sistema los había marcado como asistiré, sin que yo tocara nada. Cuando le pregunté a Marina si había usado mi ordenador para responder a algo, me dijo que no había tocado mi portátil en toda la semana, que quizás era algún virus o una cuenta hackeada, que lo arreglara con el soporte técnico y ya. Yo no contesté, solo abrí el calendario otra vez. Elegí uno de los eventos al azar. Café, 16:30, Café Central. Fecha de esa misma semana. Notas. Mesa junto a la ventana. Pedir latte extra espuma. Traer el libro azul. Miré la lista de asistentes. Había decenas de nombres que no conocía. Nombres completos, correos electrónicos, algunos con fotos pequeñas, y al lado de mi nombre, una etiqueta clara. Host. Yo era el anfitrión de un encuentro que nunca organicé, en un café que yo no frecuentaba, a una hora en la que normalmente estaba trabajando. Cerré la aplicación y me quedé quieto un momento. No sentí pánico, solo una resolución que iba creciendo. La lealtad que había sentido por Marina durante tanto tiempo ahora se convertía en algo más poderoso. La necesidad de proteger lo que quedaba de mí mismo. Empecé a revisar el calendario completo. Conté 27 eventos en los últimos 3 meses. Todos aceptados automáticamente. Todos con notas personales. Todos en lugares públicos pero discretos. Cafés, parques pequeños, librerías de barrio. Algunos repetidos en el mismo sitio. El mismo café de la esquina de nuestra calle aparecía 7 veces. Siempre a media tarde. Siempre con la nota. Lo de siempre. No le mencioné nada a Marina esa noche. Cenamos como siempre. Hablamos de cosas cotidianas. Ella sonrió, comentó algo del trabajo, se quejó del tráfico. Yo escuché. Asentí. Pero por dentro ya no había espacio para excusas. Al día siguiente, entré en la configuración avanzada del calendario. Vi que las invitaciones venían de una dirección de correo que no era mía. Pero el dominio era el mismo que usaba para mi cuenta personal. Alguien había creado un alias invisible dentro de mi propia cuenta. Y desde ahí, enviaba y aceptaba invitaciones en mi nombre. Cuando le mostré la pantalla a Marina, solo la lista de eventos, sin acusar, ella se acercó, miró un segundo y dijo: Andrés, por favor, no empieces otra vez con esto. Son cosas técnicas, no significa nada. Su voz salió más alta de lo normal. Sus manos se movieron rápido hacia el teléfono que tenía al lado.
Lo giró boca abajo sobre la mesa. Yo no insistí. Solo guardé capturas de pantalla. Las puse en la misma carpeta donde ya estaban los recibos, los historiales de streaming, las fotos de los contornos dobles en el papel de las llaves. Esa carpeta ya pesaba. No por el tamaño, por lo que significaba. Mi vigilancia ya no era solo atención, era preparación, porque cada nueva pieza confirmaba lo que las anteriores habían insinuado. Alguien usaba mi identidad digital. Alguien programaba citas en mi nombre. Alguien se hacía pasar por mí para verse con otras personas. Y Marina lo sabía. O al menos lo permitía. Una tarde salí temprano del trabajo. No avisé. Fui directo al café central, el que aparecía 7 veces en el calendario. Me senté en una mesa al fondo. Pedí un café negro. Y esperé. A las 16:28 entró ella. Marina. Sola. Llevaba el abrigo que yo le regalé el año pasado. Se miró alrededor. No me vio porque yo estaba en la zona más oscura. Se acercó al mostrador, pidió un latte con extra espuma, y entonces apareció él. Un chico joven, 20 y tantos, camiseta negra, sonrisa fácil, el mismo que atendía en el mostrador cada mañana cuando ella iba por su café. Se sentaron juntos, en la mesa junto a la ventana, la que decía la nota. Hablaron bajo. Ella rió una vez. Él le tocó el brazo. Breve, natural. Yo no me moví, solo miré. Con calma, sin rabia explosiva. Solo con la certeza absoluta de que el rompecabezas ya estaba completo. Cuando salieron juntos, ella primero, él detrás, yo pagué mi café y me fui por la puerta trasera. Esa noche, en casa, Marina llegó más tarde de lo habitual. Dijo que había tenido una reunión imprevista. Yo la miré a los ojos. Le dije con voz tranquila, mañana hablamos de todo. De verdad. Ella asintió. Pero vi cómo su rostro cambió. La vitalidad que siempre había tenido se apagó un poco. Sus hombros cayeron. Sus ojos evitaron los míos. Yo no dormí esa noche. No por dolor. Por claridad. Porque al día siguiente iba a poner fin a las dudas. Iba a confrontar lo que ya no se podía esconder. Y después de eso, iba a decidir qué hacer con el resto de mi vida. Con la misma fuerza tranquila con la que había observado todo hasta ahora. Pero ya sin vuelta atrás. El garaje no debería esconder a alguien que nunca invité. Pero el mío lo hizo. Esa mañana salí temprano, como siempre. Me detuve en la puerta del garaje porque escuché un ruido extraño cerca de los coches. Un roce. Algo que se movía. La puerta estaba entreabierta. Solo unos centímetros. Marina me había dicho la noche anterior que la dejó así mientras limpiaba el coche. Que se le olvidó cerrarla del todo. Yo no cuestioné en ese momento. Pero algo no me dejó seguir caminando hacia el coche. Volví. Saqué la linterna del cajón de la entrada. Empujé la puerta despacio. El garaje estaba oscuro. Solo entraba un poco de luz por la rendija. Apunté la linterna hacia el fondo, detrás de las cajas que guardábamos allí desde hace años. Y ahí estaba él, agachado, intentando hacerse pequeño. Un chico joven, 20 y tantos, camiseta negra, el mismo que atendía el mostrador del café de la esquina, el que le preparaba el latte con extra espuma, el que aparecía en las notas del calendario que yo nunca creé. No grité. No corrí hacia él. Me quedé quieto un segundo. La linterna iluminaba su cara. Vi cómo el color se le iba, cómo sus ojos se abrían grandes, cómo intentaba decir algo pero no salía voz. Entonces, escuché pasos detrás de mí. Marina entró al garaje. Llevaba la bata puesta, el pelo suelto. Me miró a mí primero, luego a él. Su expresión no era de sorpresa. Era de quien sabe que el final llegó. Encendí la luz principal del garaje. Los fluorescentes parpadearon un par de veces antes de quedarse fijos. Los tres quedamos allí, iluminados. Nadie se movió al principio. Miré al chico. Con voz tranquila le dije, «Quédate donde estás. No te muevas». Él asintió rápido, las manos levantadas un poco, como si quisiera mostrar que no iba a hacer nada. Me giré hacia Marina. La miré a los ojos. No dije nada todavía. Solo la miré. Y esa mirada fue suficiente. Vi cómo sus hombros caían del todo,
cómo su boca temblaba un instante, cómo apartaba la vista hacia el suelo. Cerré la puerta del garaje desde dentro. Giré la llave. El clic sonó fuerte en el silencio. Luego saqué el teléfono. Marqué el número de la policía. Hablé bajo. Expliqué lo que pasaba. Un intruso en el garaje de mi casa. Que no era violento. Que estaba conteniéndolo hasta que llegaran. Mientras esperaba, Marina se acercó un paso. Susurró. Andrés, por favor, déjame explicarte. Empezó como algo inocente. Se salió de control. Te juro que no quería que llegara a esto. Yo la miré. Sin rabia. Sin gritar. Solo con esa calma que había construido durante meses. No necesito explicaciones ahora, le dije. Ya vi todo lo que necesitaba ver. Ella se quedó callada. Se apoyó en la pared. Las manos cruzadas sobre el pecho. Los ojos fijos en el suelo. La vitalidad que siempre había tenido se había ido. Quedaba solo cansancio. Y algo que parecía arrepentimiento profundo. El chico no dijo nada más. Solo se quedó allí, cabeza baja, temblando un poco. El atrevimiento que había tenido en el café se había evaporado. Quedaba solo vergüenza. Cuando llegaron los policías, abrí la puerta. Les expliqué con claridad. Les mostré la carpeta que había guardado durante meses, los registros de batería, los historiales de streaming, los recibos extras, las fotos de los contornos dobles en el papel, las capturas del calendario, todo. Ellos tomaron nota. Hablaron con él. Hablaron con ella. Yo me quedé a un lado, observando, sin interrumpir. Al final se lo llevaron a él para tomarle declaración. A ella le dijeron que podía quedarse en casa, que el asunto seguiría su curso, que yo decidiera si quería presentar denuncia formal por intrusión o por lo demás. Cuando la puerta se cerró y quedamos solos en el garaje, Marina me miró. Dijo con voz baja: Lo siento, Andrés, de verdad. No sé cómo arreglar esto. Yo respiré hondo. Por primera vez en meses, sentí que el peso se iba. No del todo. El dolor estaba allí, pero ya no me aplastaba. No se trata de arreglarlo, le dije. Se trata de que yo siga adelante, con o sin ti. Ella asintió despacio. No discutió. No intentó convencerme. Solo se dio la vuelta y entró a la casa, caminando lento, como si cada paso le costara. Yo me quedé un rato más en el garaje, mirando las cajas, los coches, el espacio que había sido nuestro. Luego cerré la puerta, con llave, y entré a la casa. Esa noche dormí en el sofá del salón, no por castigo, por claridad. Al día siguiente me levanté temprano, preparé café, solo para mí. Miré por la ventana. El sol entraba normal, el mundo seguía girando, y yo también. Sentí una energía nueva, no de venganza, de libertad. El matrimonio que había cuidado con tanto cariño se había roto, pero yo no me había roto con él. Al contrario, me sentía más fuerte, más claro, más dueño de mí mismo. Marina seguía en la habitación. No salió hasta mediodía. Cuando lo hizo, sus ojos estaban rojos. Hablamos poco, solo lo necesario. Le dije que iba a mudarme temporalmente a un apartamento pequeño que conocía, que necesitaba espacio, que después veríamos qué pasaba con la casa, con todo. Ella no se opuso, solo asintió, y dijo: Entiendo. Y eso fue todo. Hoy, meses después, sigo adelante, con calma, con la misma resolución que me llevó a descubrir la verdad. El dolor existe, pero no me define. Lo que me define es que elegí mirar de frente, que no me escondí, que protegí lo que quedaba de mí. Y ahora, cada mañana, cuando abro los ojos, sé que el día es mío, que las decisiones son mías, que la vida que viene la construyo yo, sin mentiras, sin sombras, solo con la verdad que yo mismo busqué. Y eso, al final, vale más que cualquier cosa que se haya perdido. Querido espectador, suscríbete al canal y dale like. Gracias.